Muy buenos días. He cogido, perdón, habré cogido aire allí en la montaña. Como podéis ver, he tenido que bajar aquí a mi casa porque allí se me ha cortado el vídeo. Estaba en un camino forestal y detrás de mí hay un restaurante. Y el camino es de tierra, ya hay varios baches. Y como habréis percibido por el sonido, varios coches pasaban por allá, muy cerca de mí. Y como la cámara esta es tan sensible, alguno de esos baches lo ha desconectado. Ya estábamos en la parte final, pero claro, estábamos en un argumento y en unos versículos bastante delicados. Y yo no quisiera saltármelos ahora y dejar el vídeo hasta donde ha llegado, sino que vamos a continuar. Estábamos en la lectura de Hebreos, capítulo 5, versículo 7 al 9, que voy a leer, porque hay aquí algunos detalles que tengo interés en remarcar. Dice aquí el autor de la carta: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, otra vez aparecen aquí las lágrimas, al que le podía librar de la muerte, es decir, al Padre, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La expresión que me preocupaba a mí no haber tenido tiempo de mencionar es esta: perfeccionado. Pero antes, si acaso, diré algo acerca del versículo 8. Dice que le oró al Padre, y aunque era hijo, por lo que aprendió en esta vida, en esta tierra, a través de su encarnación, a través de esos 33 años de su vida, por lo que aprendió, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si nos trasladamos con nuestra mente a la eternidad pasada, él, junto al Padre y al Espíritu Santo, había experiencias que todavía no había pasado. Él no había estado sujeto a las leyes civiles como lo estuvo en los días de su carne. Él no había estado sujeto a padres terrenales, como eran sus padres María y José también, aunque José en segundo grado, ya lo conocemos todos. Él no había estado sujeto a las autoridades terrenas y a tantas y tantas cosas. Sin embargo, él, para ser un perfecto sumo sacerdote que nos representara a todos en la cruz del Calvario, se tuvo que hacer exactamente como uno de nosotros, exceptuando el pecado, naturalmente. Y él tuvo que pasar por los mismos tragos y estar sujeto a las mismas cosas. Me viene ahora a la memoria, soy el predicador de las improvisaciones, me viene ahora a la memoria cuando María, con toda la mejor intención, a los 12 años le riñe: hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Y él se planta un poquitín y le dice: tranquilos, no os pongáis nerviosos, no os pongáis nerviosos. ¿Qué no sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Yo estaba en el templo, estaba con los sacerdotes, les estaba haciendo preguntas, no sabían qué responderme, me estaba empezando a dar a conocer ya. Vale, que no se dio a conocer públicamente hasta los 30 años, pero él ya empezaba a hacer sus primeros pinitos. Sujeto a sus padres. Luego dice el texto que una vez marcharon a casa, seguía sujeto a sus padres. Por lo que aprendió, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aún le faltaba algo más.
que nos dirá este versículo 9, que es una especie de hueso, según algunos difícil de roer, pero para mí no tiene ningún problema. Dice aquí que habiendo sido el Señor perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Claro, aquí tenemos a los opositores del Evangelio. Oh, pues si el Señor Jesucristo tuvo que ser perfeccionado, quiere decir que antes no lo era, que era imperfecto, que era pecador, y mediante una serie de sufrimientos y de lágrimas y de todo lo que se dice aquí, pues se acabó de perfeccionar. Pues vaya Salvador tenemos, ¿cómo nos puede salvar a todos? No nos pongamos nerviosos, no nos pongamos nerviosos. Esto no es así. Tengo que decir que la palabra que aquí se traduce perfeccionado y en otros lugares del Nuevo Testamento tiene que ver con maduro, madurado. El Señor como Hijo de Dios era perfecto, pero como Hijo del Hombre le faltaba pasar por ciertas experiencias para ser maduro del todo. No había pasado, en el cielo no había conocido estas experiencias, pero aquí en la tierra sí que las llegó a conocer, y fue totalmente equipado. Aquí es totalmente equipado, habiendo sido perfeccionado. Me viene ahora a la memoria también, creo que es el capítulo 4 o 5 de esta misma carta, que dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de todas nuestras debilidades. Tenemos a uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Es decir, que el Señor ahora, allá en el cielo, haciendo de mediador a favor nuestro, sabe lo que es la tentación nuestra, sabe lo que son nuestros problemas aquí en la tierra, porque Él ha pasado antes por esta situación, y como ha pasado nos puede comprender. Si Él no hubiera pasado por esta situación, cuando nosotros fuéramos allí y le dijéramos: Señor, es verdad que he pecado, esto, lo otro, lo demás allá, a Él le sonaría chino todo esto y diría: bueno, ¿y esto qué es? Ah, pero tenemos a uno que vino antes, que se hizo como uno de nosotros, exceptuando el pecado, que fue tentado como nadie, mucho más que nosotros. Mateo capítulo 4, por el diablo, etcétera, etcétera, por los mismos apóstoles, por Pedro. Fue tentado por todos, por los religiosos, pero sin pecado. Dice que habiendo sido perfeccionado, es decir, habiendo sido madurado, habiendo sido equipado, ya vino a ser el que necesitábamos, Romanos capítulo 5. Hablará de los dos Adanes, del primer Adán, el Adán histórico, el Adán físico, en el que lo perdimos todo, y el postrer, no el segundo. Porque si dijéramos el segundo estaríamos presuponiendo que puede haber un tercero, un cuarto y un quinto. No, el postrer Adán, que lo recuperó todo. Pero es que además esa porción de Romanos 5, estoy trabajando ahora con la memoria, llega a decirnos que aquello que perdimos en el primer Adán, que fue muchísimo, fue recuperado y con creces a través del postrer Adán. ¡Qué bendiciones! Para los que estamos en Cristo Jesús, naturalmente. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Aquí volvemos a ver lágrimas. Y estas lágrimas, queridos hermanos, son para evitar presentarse como reo culpable, representante nuestro, representante. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, dirá en el capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado. Jesucristo no había conocido pecado. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Les tuvo que decir a los religiosos, y todos se callaron, porque nadie podía acusarle de pecado. Pues Pablo dice: al que no conoció pecado, Jesucristo, Dios por nosotros lo hizo pecado.